Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal del Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el testimonio de un hermano en la fe católica que también, al igual que en mi caso, tuvo sus inicios en el protestantismo, pero particularmente, al igual que yo, también entre la denominación de los hermanos libres. Y habiendo recorrido un trayecto relativamente similar al mío en algunos aspectos, he querido poder traerlo aquí para que él pueda compartir con ustedes lo que ha sido su testimonio. Les presento a nuestro querido hermano Santiago Rojas. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Leo? Bueno, muy contento, agradecido por poder dar este testimonio, siempre para la gloria de Cristo. Así que bueno, empezamos. Dale, contanos un poquito cómo fue que comenzaste en el mundo del protestantismo. Bueno, básicamente yo nací en una familia evangélica. Desde que tengo uso de razón como niño, empiezo a asistir a la congregación desde muy temprana edad, lo que sería la escuelita dominical para las congregaciones de los hermanos separados evangélicos. Son escuelitas para niños, se llama escuelita dominical. Después pasé por los grupos de jóvenes, de adolescentes, preadolescentes, por campamentos. Básicamente así, fueron 24 años de mi vida aproximadamente, a donde recorrí todo este camino, ¿no? Y en cuanto a mi familia, también ellos evangélicos desde siempre. Yo nací en una familia de todos protestantes, todos evangélicos. Una trayectoria evangélica larga, larga, larga. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, mi papá, por ejemplo, mi familia siempre desde niño me instruyó, ¿no? En los devocionales, en la lectura de la Biblia, siempre formándome, digamos, en lo que serían los evangélicos, en su doctrina. Mi papá, por ejemplo, fue predicador en la iglesia, yo fue en la congregación esta de los hermanos libres, se llama, la denominación particular. Y bueno, mi papá fue predicador ahí, también estuvo mucho tiempo en un ministerio que se llama los Gedeones Internacionales, también colaboró mucho en muchos ministerios, siempre él estuvo activo, si bien no fue pastor ni anciano, pero sí colaboró mucho. Y mi mamá también colaborando siempre en los trabajos y en el ministerio que tienen las mujeres, ¿no? Eh, Así que nada, eso fue básicamente lo que viví en todos esos años. Para los que tal vez no lo sepan, los Gedeones son un grupo interdenominacional que se dedica a repartir Nuevos Testamentos muy chiquititos, típicamente de color azul o blanco, que se distribuyen gratuitamente y te lo suelen dejar en los hoteles, te lo suelen dejar en bueno, no sé, típicamente en los hoteles, en los hospitales, lugares donde hay mucho tránsito de personas que están de viaje o transitoriamente. Y entre ellos tienen como una especie no sé si lo cumplirán todos, pero tienen una especie de pacto donde ellos no pueden predicar el evangelio porque justamente como tienen distintas confesiones teológicas y unos creen que la salvación se pierde, otros que no, ellos no pueden predicar el evangelio sino simplemente entregarte ese Nuevo Testamento que tiene todo el Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios. Así que eso sería el grupo de los Gedeones y entre ellos obviamente tratan de buscar personas de buen testimonio, por lo cual entiendo de que el padre de Santiago debe haber sido una persona que tuvo acreditado testimonio entre los hermanos separados para que pudiera ser aceptado entre los Gedeones, ¿no es cierto? Y contanos un Exactamente, poquito sí. qué fue lo que empezó, porque vos me contaste tu testimonio de forma preliminar, qué fue lo que te empezó a llevar estos primeros cuestionamientos. Bien, al principio fue más o menos ya en mi juventud, a partir de los 22 años, 23, donde empecé a cuestionarme ciertas cosas en cuanto a la autoridad de los ancianos de la iglesia, porque ellos en los hermanos libres no existen pastores, no hay una condición jerárquica en la iglesia, sino hay como una condición así lineal, digamos, de
solamente ancianos a los cuales hay que respetar. Y sin embargo, esa condición no la veía reflejada, sino que veía una condición bastante jerárquica, porque al final se terminaba haciendo o diciendo lo que decían los ancianos. Entonces yo empecé a cuestionarme estas cosas, eh, primeramente en cuestiones morales, porque la secta de los hermanos libres tiene una forma muy puritana de llevar la congregación, es decir, en cuanto a los aspectos morales de las personas. Tiene mucho control sobre la vida específica de cada uno de los miembros, porque por lo general son de pocos miembros, no multitudinarias, sino de pocos miembros, y luego cuando ya se puede abrir, digamos, hacer otro anexo de esa congregación, de esa denominación, se abre en otro lado y muchos miembros se pasan o ancianos se cambian y se van al otro anexo, ¿no? Entonces yo ahí estuve trabajando siempre, casi toda mi vida. Yo colaboré en los ministerios de la música, yo presidía las reuniones también. Estuve involucrado también en el coro, en los programas de radio, predicaba para los niños en la escuela dominical, organizaba eventos, campamentos, digamos que tuve una vida activa, bien constante de trabajo en la denominación. Todo el mundo que me conoce va a ser testigo de que siempre estuve diligente, operando en todas las actividades que se realizaban, tanto yo como mi familia. El camino hacia la Iglesia Católica comienza, como había dicho, en mi juventud, en el año aproximadamente 2014. Como dije, empiezo a cuestionar las decisiones morales de los hermanos libres. Por ejemplo, había un consejo de ancianos, un consejo de hermanos, de fieles, que eran designados por los ancianos para juntarse a orar, entre comillas, por problemas de los hermanos, por ejemplo, con sus relaciones, por ejemplo, las relaciones de noviazgo, relaciones de amistades. Entonces este consejo lo que hacía era encargarse de llevar sería toda la vida de estas personas a un lugar y en ese lugar se encargaban de orar por cada problema que tenían las personas. Bueno, eso era una forma de control, ¿no? Porque después llegaban y cuestionaban a las personas por qué hiciste esto, por qué te juntaste con aquel, o por qué hiciste tal cosa, o cómo va tu relación de noviazgo. Era muy controlado todas las relaciones interpersonales. Entonces, como yo también tenía un grupo muy grande de amigos, conocidos, siempre había sido controlado de todas maneras por aquellos ancianos, ¿no?, en la iglesia. Después de un tiempo empiezo a ver que se ejerce bastante presión sobre las personas, sobre el control de los miembros, y empiezan a cuestionarme si yo me juntaba con tal aquel, o si yo me iba a visitar otra iglesia, o si yo me iba a juntar con hermanos de otra denominación, y cosas así. Entonces esas cuestiones yo empecé a cuestionarme, para la redundancia, y empecé con esas dudas. Después en cuestiones teológicas también tuve algunas dudas, pero en el tema de los dones, por ejemplo, dones espirituales, el tema de la segunda venida, el rapto, pero eso recién cuando pasó un tiempo le di más relevancia. Primeramente me pasó esto de mucho control, yo veía que era muy sectario. Para los que, bueno, seguramente la mayoría de ustedes no los conocen a los hermanos libres, pero bueno, es cierto que así como dice Santiago, son una denominación que tiene como característica que al ser tan chiquitas, la relación entre las personas son muy cercanas entre todos y bueno, a veces
esto del control se transforma en un abuso de poder en muchos casos. No siempre, hay ancianos, pastores que son un poco más moderados, pero con frecuencia se incurre en abusos de poder, en autoritarismo, bueno, y eso genera muchas veces divisiones y peleas, y esto que contaba Santiago, de que cuando una congregación empieza a crecer y a crecer y a crecer, bueno, buscan la forma de armar un nuevo anexo para empezar a trasladar hermanos para trabajar a aquel lugar. Y con el tiempo aquel nuevo anexo tendrá nuevas autoridades, nuevos líderes, que se transformarán o se constituirán en los nuevos ancianos. Y bueno, una vez que tienen suficiente autonomía esa congregación, la declaran como iglesia autónoma, bueno, y cambian un montón de cosas a nivel de organización y ministerial. Pero esto que cuenta él es un poquito lo que es característico y propio de las denominaciones que tienen congregaciones muy chiquititas y muy pequeñas. Y Santiago, ¿a qué edad más o menos fue esto que empezaste con los cuestionamientos? Justamente a los 24 años que empezaste a cuestionar todas estas cuestiones morales y de todo ese seguimiento tan estricto que muchas veces hacen. Sí, exactamente, 23, 24 años empecé con estos cuestionamientos. Me llevó un tiempo y sí, fue más que nada unos cuantos meses y de repente decido en un momento salir de la congregación. Antes de eso, antes de decidir salir, yo ya había manifestado ciertas cuestiones con ellos, ya había hablado con los ancianos. Y bueno, al haber hablado estas cosas, ellos en un momento me sacan de los ministerios. Ellos acostumbran a que si hay algún problema con algún fiel, algún laico, digamos, acostumbran a sacarte de los ministerios y hacer pasar un tiempo hasta que ellos ven, como dicen, frutos de arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento, cuando ellos los ven, ahí vuelven a ponerte en los ministerios. A mí me llegaron a sacar hasta de la cena sin ningún motivo fuerte, ¿no? Porque ellos aluden a que si uno no toma la cena es porque está en pecado. Sin embargo, ellos jamás me dijeron qué pecado había cometido, simplemente que yo estaba en desacuerdo con ciertas normas de control que ejercían sobre mí, sobre mis relaciones personales, y yo se los comenté. Luego de eso me sacaron del ministerio y estuve, creo que fueron 2 meses, 2 o 3 meses, hasta que decido salir, porque ya veía que no había un acuerdo. Entonces decido ahí salir y, y bueno, antes de irme yo dejo una carta se acostumbra a veces a dejar una carta en la congregación para que se la lea luego en la cena. Una carta donde uno expresa los motivos por los cuales se va de la congregación. Y bueno, se las dejé, realmente hablé con el pastor de una manera normal, le dije que no estaba de acuerdo y que iba a salir de la congregación y bueno, mandé la carta, obviamente nunca se la leyó, dando mis motivos estaba en la carta, obviamente nunca se la leyó en la congregación. Y bueno, ya sabemos, muchas veces pasa eso de que a veces no les gusta mucho que se vaya un miembro y no quieren hacerlo saber a la congregación y simplemente se encargan de dar una versión de por qué el miembro se fue. Para los que Y no es, saben, en la cena, o lo que Santiago se refiere como la cena, es lo que sería el equivalente a la Eucaristía en los católicos. Ellos le llaman la Cena del Señor. Y al final de esa reunión, que en los Hermanos Libres ocurre todos los fines de semana, todos los domingos, al final de esa reunión el pastor se suele levantar, o el anciano se suele levantar y da algunos anuncios previos a la reunión que suele seguir, que suele ser la reunión de predicación, o da anuncios relativos a misioneros, a incorporaciones de la membresía, o a veces, cuando son en buenos términos, cuando un hermano se transfiere a otra congregación con alguna carta de recomendación. Y lo que Santiago está diciendo acá es que él hizo alguna especie de una carta de despedida explicando por qué debía, o por qué él creía
honesto salirse de esa denominación y no se lo quisieron leer. Perdón la interrupción, pero hay hermanos que nos están escuchando que no tienen ni idea de lo que es el mundillo de los hermanos libres, así que bueno, quisiera que pudieran entender eso. Perdón por la interrupción, Santiago, continúa, por favor. Sí, sí, está bien. Bueno, por ejemplo, ellos cuando una persona se va, me ha pasado estar mucho tiempo dentro de la congregación y que se han ido personas. Ellos siempre tienen un pasaje bíblico que dice, este pasaje que utilizan mucho es que eran de nosotros y salieron de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, o el amor de muchos se enfriará en los últimos días. Entonces eso es como que tranquiliza a las personas y, de la secta y como que no anima a buscar los motivos reales por los cuales un hermano se fue o cuáles son las dudas que planteó. Entonces uno se queda siempre pensando, bueno, no era de nosotros, se fue al mundo y, y se enfrió y bueno, no permanece con nosotros porque nunca fue de nosotros. Entonces de esa manera uno queda como calmado dentro de la congregación y siempre el que se va es aquel que está en pecado o es el malo, el que no era de nosotros, el que no era cristiano. Entonces eso es básicamente lo que se hace. Entonces los pobres fieles que están dentro de ese lugar los mantienen con un cierto miedo porque ellos no van a buscar nunca más allá de eso de lo que se le enseña o liberarse de ese control mental que se vive ahí adentro, de un control totalmente casi absoluto a veces sobre la vida de las personas. Justo a mí me tocó eso. Quizás puede haber personas que, yo no digo que sean todos, no sé, pero justamente a mí me tocó vivir eso y fue bastante difícil en ese momento. Así que yo tomé la decisión de irme. ¿Dónde fuiste? Eh, Bien, yo luego de ahí, obviamente salí pensando en irme a otra iglesia protestante. Yo había planteado al anciano de que me iba a ir a una iglesia bautista, una iglesia, la primera bautista que queda acá en esta ciudad. Y yo soy de Bahía Blanca, estoy viviendo en Bahía Blanca, Buenos Aires. Yo nací en Tucumán, una provincia de Argentina del Norte. Así que, bueno, busco esta otra congregación bautista y bueno, realmente antes de irme yo les comento a los ancianos y me dicen, no, ¿cómo te vas a ir a una iglesia bautista que no tienen una teología verdadera, no son realmente nuestros hermanos? Es muy exclusivista también Llegaron al esta punto, perdón, llegaron al punto de decirte que los bautistas, que entre todo el mundo de los protestantes son los más parecidos a los hermanos libres, ni siquiera los bautistas los consideraban hermanos. No, no me dijeron no eran hermanos exactamente, pero me dieron a entender de que yo no podía estar ahí porque estaban errados. ¿Qué? Yo le dije, pero hermano, los bautistas también son nuestros hermanos. Bueno, sí, algunos los consideramos así, otros no los consideran. Me dice, como que nunca me dio una respuesta específica. Entonces eso es con más miedo, uno hace tomar la decisión con más miedo, ¿no? De salir de ahí. Yo salí con mucho miedo de los hermanos libres. Pensé que había salido de la verdad y que cualquier otra iglesia, congregación o denominación a la que yo iba a ir, iba a ser una denominación que no va a tener la verdad plena, sino que va a tener muchos aspectos que van a estar errados y que yo me voy a tener que quedar por descarte con alguno de esos. Eh, yo jamás en mi vida vi un acercamiento de ellos con los bautistas, jamás hubo acercamiento entre los pastores, jamás hubo acercamientos a reuniones unidas, por lo cual yo considero que no consideran el, el tener algo en común, ¿no? Con ellos. Es lo que yo vi, es lo que a mí me hicieron entender, lo que me hicieron creer.
Así que fue bastante difícil. E incluso te puedo llegar hasta decir que ese control ni siquiera es solamente controles en el aspecto moral, sino a veces en el control en el aspecto espiritual. A mí me han llegado a decir que me han visto mal espiritualmente los ancianos. Me han dicho, usted está mal espiritualmente. ¿Y usted cómo sabe? Bueno, me han dado, por ejemplo, una, me acuerdo de una vez que me dijeron, no, porque yo en la cena yo te veo cantar bajito, no estás cantando como antes, te veo que estás cantando en un tono muy bajo, no cantás fuerte, entonces eso es un signo de que estás mal espiritualmente. Ya no estás con el entusiasmo de antes, se escucha más despacio tu voz, no tenés frutos de arrepentimiento. Entonces esas cosas siempre me iban machacando en esos momentos, como que yo estaba mal espiritualmente y que estaba tomando una decisión que no era correcta, que me tenía que quedar con ellos. Así que bueno, básicamente eh, eso, antes de salir, ¿no? Y entre los bautistas, ¿qué ocurrió cuando llegaste? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué dijeron? ¿Te dieron la carta? Me imagino que no te dieron ninguna carta de recomendación en los hermanos libres, porque saliste por Claro. las malas, digamos, por así decirlo. Exactamente. No me dieron carta, no. Digamos que me fui por las malas, si se podría decir para ella, ¿no? Yo nunca tuve ningún rencor ni nada, simplemente yo creía que no estaba bien lo que hacían, ese control sectario, y me fui a otra denominación, simplemente porque yo me sentía más cómodo, tenía incluso amigos también en ese lugar. Me cayó muy bien también el pastor, una muy buena persona. Yo llegué y me recibió muy bien. Eh, no tuve muchos problemas. Lo que sí, en esa denominación de los bautistas estuve muy poco tiempo. Fueron, si no me equivoco, unos 6 meses, donde ya empecé a descubrir un poco que, que no me cerraba mucho lo que sería la doctrina teológica. Yo siempre seguía con la doctrina teológica de los hermanos libres. Para mí era la verdadera doctrina. No, nunca me puse a dudar de eso. Tenía ciertas dudas en cuestión del rapto y esas cosas, pero no fueron tan relevantes para mí, cuestiones de la teología. Eso fue en ese momento, ¿no? Bueno, Luego, como salgo de los hermanos libres, llego a los bautistas y ahí sí empecé a ver ciertas cosas que no me llamaban, no me cerraban, y, pero bueno, yo ya había tomado la decisión y seguí unos cuantos meses ahí. cosas como que, por ejemplo, Eh, yo, por ejemplo, tenía muy eh, la cuestión de la doctrina apostólica. Yo tenía muy metido eso de los hermanos libres, que ellos me decían que tenían la doctrina apostólica, la doctrina primitiva. Entonces llegué, como yo soy músico también, a veces yo veía en los bautistas que a veces tenían como unas bandas súper grandes de música, como era como un tipo show, o a veces había ciertas cuestiones de predicación de las mujeres en la iglesia de los hermanos libres, en esta denominación no predican las mujeres, en los bautistas sí, por lo menos donde yo iba, algunos sí, y en había otros no. muchas. Sí, en algunos sí, otras no. Y donde yo iba sí, había muchas líderes mujeres que enseñaban la palabra, había lo que serían los grupos, las células que le llaman ellos, había muchas mujeres líderes que predican. Y todas esas cosas yo no las aceptaba. También había otra cosa, que en los hermanos libres las mujeres usaban lo que sería la mantilla o el velo. En los bautistas no. Y yo decía, bueno, pero acá la Biblia me dice el apóstol Pablo que usen velo. Y bueno, cuestiones así, ¿no? Y bueno, esas cosas yo decía, bueno, son cosas que lamentablemente
vivir acá, los bautistas, porque allá sí las tienen, y allá son la verdad, en los hermanos libres. Así que bueno, eh, siempre con ese prejuicio, con ese miedo, ¿no? ¿Y qué paso diste después del tema de los bautistas? Porque en tu testimonio me contaste antes que vos terminaste saliendo de los bautistas y después, bueno, no quiero quemar el resto del testimonio, pero te dejo que lo cuentes, a ver qué pasó después. Sí, bueno, eh, en un momento yo dejo la iglesia bautista por estas cuestiones teológicas. Yo digo, acá no me siento cómodo y bueno, ahí empiezo un camino como de declive. Empiezo a dudar mucho de las denominaciones en general, de las denominaciones protestantes, y, y me aparto, digamos, a un camino solitario, como quien dice, no denominacional, donde yo decía, bueno, yo me encargo solo de dedicarme a buscar por mi propia cuenta, no hay iglesias verdaderas, empiezo a dudar mucho. Y esto es muchas veces lo que hacen los caminos de las sectas, ¿no? Uno cuando sale de un lugar, me ha pasado después con estudiando sobre los testigos de Jehová, cuando uno sale de un lugar donde está muy controlado mentalmente, donde siempre desde niño ha creído que ha estado en la verdad, uno sale de ese lugar diciendo, yo ya me alejé de la verdad, yo ya salí y más verdad no voy a encontrar, sino todo lo que voy a encontrar en el mundo fuera de este lugar es mentira o es la verdad sesgada. Y, y ahí es donde empecé un camino bastante difícil para mi vida, porque me alejé de casi todo, me alejé de las denominaciones, me alejé del protestantismo, eh, de la mano de Dios. Fue bastante difícil porque muchas personas, y yo he conocido, se inclinan hasta llegar al ateísmo o al agnosticismo. Se inclinan de esa manera y, y eso es lo que a veces logran este tipo de sectas, este tipo de sectas con ese control. Yo no llegué a tal punto, pero sí a alejarme y a empezar a dudar de muchas cosas de la fe. Obviamente el Señor tiene sus tiempos y, y ese periodo de prueba me sirvió muchísimo para entender cómo la mano de Dios te puede sacar hasta de lo más feo, de lo más profundo que puedas haber caído. Si sos su oveja nunca te va a soltar, siempre te va a buscar de nuevo. Y eso es lo que me pasó a mí para llegar al camino de la iglesia católica. Yo sabía que que estaba alejado de él y sabía que necesitaba de nuevo de su mano porque estaba sin rumbo, sin dirección. Esto fue aproximadamente un año y medio, donde estuve sin rumbo, bastante apartado. ¿Qué tenías más o Así menos? que ahí más, 25, 26 años ya por ese entonces. sí, exactamente, sí, 25, 26 años. Así que yo sabía en mi interior de igual manera que Dios me iba a rescatar de algún modo. Sufrí bastante, pero bueno, él me terminó llevando a sus brazos otra vez y me dije a mí mismo, bueno, voy a comenzar otra vez a, a ponerme a arreglar las cuentas con Dios, todo personalmente. Yo oré mucho, acercarme a Dios de otra manera, ya no por mis propios medios, sino ya buscando esa verdad de Él, buscando que Él me lleve, que su espíritu me lleve realmente a donde su voluntad debería llevarme, a donde Él, la voluntad de Dios quería para mí. Así que ahí empieza ya mi camino de búsqueda de lo que es la verdad de la iglesia. ¿Y qué fue entonces lo que te hizo volver? ¿Dónde fue que empezaste a buscar el regreso al camino de Dios? ¿Con qué te contraste?
Bien. Bueno, para buscar el camino de Dios, obviamente yo siempre en ese lugar protestante, en esa formación protestante, obviamente iba a buscar el camino de Dios en otra iglesia protestante. Eh, Sin embargo, dije, voy a darle una oportunidad, voy a darle una oportunidad a la iglesia bautista, voy a volver eh, y pero esta vez voy a volver ya con esta sed de búsqueda, con esta sed de búsqueda de realmente la verdad, de la iglesia. Llego y bueno, el pastor me recibe, a veces se alegra mucho. Yo me acuerdo que él me ayudó mucho también en ese momento, porque yo no estaba muy bien emocionalmente ni nada, y él me ayudó muchísimo. Me acuerdo que hablé con él, confesé eh, lo que me había pasado en ese tiempo, por qué me había alejado, y él me dijo, Dios te está dando una nueva oportunidad para buscarlo a él, te está dando una oportunidad otra vez para volver. Eh, y yo lo acepté y le dije sí, bueno, muchas gracias al Señor, gracias por sostenerme este tiempo y por hacerme volver a su casa, a la iglesia. Entonces el pastor empezó a responder ciertas dudas que yo tenía sobre las cuestiones teológicas y la fundación de la Iglesia Bautista. Yo ya empecé a preguntarme un poco más acerca de la iglesia. Quería saber realmente a qué iglesia debía ir. Y bueno, empecé a investigar. El pastor me ayudó mucho, siempre obviamente dándome información sobre las cuestiones de ellos, ¿no? Su teología, lo que enseñan ellos, más que nada, ¿no? No mucho atrás, no muy atrás en los padres ni nada. Así que Es la empecé historia ese de camino. todos. Es la historia de todos. O sea, los hermanos libres, a pesar de ser tan exclusivistas, tampoco logran mostrarte cómo es que ellos tienen una conexión supuesta con la doctrina teológica de los apóstoles, y los bautistas te hacen lo mismo. Si vos vas a una congregación pentecostal y también te van a decir, sí, pero nosotros somos de restauración, y te van a citar que la iglesia de Hechos capítulo 2, y así todos dicen ser la congregación apostólica, la doctrina de los apóstoles, pero ninguno, absolutamente ninguno, tiene los elementos para siquiera intentar probar que los primeros cristianos creían lo que creen ellos. Entonces les pasa a todos lo que te pasó a vos. O sea, sí, nosotros somos la doctrina, nosotros interpretamos así, pero ninguno te empieza a hablar de por qué, dónde la Biblia habla de diferentes denominaciones, dónde la Biblia te habla de que se puede tener diferente fe, dónde la Biblia te habla de que se pueda tener personas y congregaciones que no se relacionan o no se vinculan unas con otras, o incluso al punto tal de considerarlos a los demás como cristianos de segunda categoría, ¿no? Como los hermanos libres que consideran al resto como el sótano del cristianismo, por así decirlo. O en algún caso hasta como el depósito de basura del cristianismo, porque realmente en algunos casos más exagerados son extremadamente exclusivistas, y al punto, como te dijeron a vos, que no los consideran ni siquiera hermanos. Así que es triste, Exactamente. pero bueno, para que la gente vaya entendiendo un poco todo lo que tuvo que vivir Santiago, qué significa cuando a él le dicen, sí, la doctrina de la iglesia, pero nunca salen nunca dejan de mirarse el ombligo, nunca se hacen la pregunta real de cómo puedo demostrar o probar que sí, que esta es la verdadera iglesia, al margen de mi interpretación de la Biblia, cómo puedo probar que realmente los apóstoles y los discípulos de los apóstoles interpretaron la Biblia de la manera en la que yo interpreto. Esto no lo puede hacer ninguno, solamente la Iglesia Católica y la Ortodoxa, obviamente, porque tiene muchísimos parecidos con la Católica. Sí, exactamente. Sí, como te dije, yo había salido de ahí de los Hermanos Libres y para mí cualquier denominación no iba a tener la verdad, sino una verdad sesgada, una verdad a medias. El único depósito, digamos, de la verdad para mí en ese momento eran los Hermanos Libres. Es el control o lo que se adoctrina desde
desde tan pequeño, de tan niño, como a mí me ha pasado. Mi familia también tomó la decisión de irse a los bautistas. Me acuerdo, ellos se habían ido un poco antes que yo. Yo me quedé un tiempo más que nada porque ya vivía solo. Ellos ya se habían apartado de los hermanos libres y bueno, quedaba yo, digamos, en la familia, solamente los hermanos libres, así que después de un tiempo, unos años más después que se fueron ellos, me fui yo. Pero volviendo al tema de la iglesia bautista, llego de una manera como más preparada, en cierto sentido, con ese fervor de esa búsqueda de la verdad de la iglesia. Así que empecé a leer más la Biblia, a investigar un poco más. De hecho, me compré algunos libros, algunos estudios, Biblias de estudio, esas cosas. Me acuerdo que me gustaba mucho John MacArthur, el pastor John MacArthur, lo leía mucho. Y bueno, empecé ese camino, ¿no? El camino de la búsqueda esta teológica, más que nada bautista, ¿no? De los orígenes de la teología bautista para ver eh, qué puntos me cerraban y qué otros puntos no. Así que después de un tiempo que estoy en la iglesia bautista, pasan unos meses y da la casualidad que golpean a mi puerta unos testigos de Jehová. Acá empieza también otra historia. Yo no tenía mucho conocimiento de la secta de los testigos de Jehová, nunca había investigado mucho, mucho menos había tenido ningún estudio ni charla con ellos, ¿no? Esos estudios bíblicos le llaman ellos. Entonces dije, ¿será una señal de Dios? ¿Será que Dios me quiere llevar acá? Yo siempre muy confundido, intentando buscar de alguna manera eh, esa verdad, ¿no? Tenía esa sed de saber, bueno, ¿a dónde será la verdad? ¿Será que Dios me quiere mostrar algo acá, en ese momento? ¿Será que me quiere, tiene algo preparado para mí? Yo pensaba. Entonces empecé a aceptar las reuniones con los testigos de Jehová, solamente en mi casa, ¿no? Venían una vez por semana a hacer un estudio de esos, entre comillas, estudios bíblicos que hacen ellos. Y llegamos a un punto, yo seguía yendo a la iglesia bautista, ¿no? Pero llega un punto en estos estudios que tocamos lo que ha sido un tema muy controversial, que es la divinidad de Cristo, la Trinidad y del Espíritu Santo también. Entonces, esto, yo si bien ya sabía que era un punto central del cristianismo, porque ya los hermanos libres creíamos en la Trinidad, en los bautistas también, y los testigos de Jehová llegan y me dicen que Jesús es el arcángel Miguel, y bueno, ya conocemos todo lo que ellos creen. La cuestión es que empiezo a indagar, yo decía, ¿cómo que estos testigos de Jehová me estén diciendo que Jesús no es Dios, que no existe la Trinidad, que es el arcángel Miguel? Entonces yo empiezo a indagar sobre la secta de los testigos de Jehová, empiezo a ver sus creencias, empiezo a buscar mucha más información, empiezo a conseguir libros, material de ellos, y más que nada empiezo a conseguir material sobre la Trinidad. Y empiezo a buscar los orígenes de la Trinidad para, para conocer, bueno, la postura verdadera del cristianismo y la postura del testigo de Jehová. Y ahí es donde empieza mi camino ya casi directo a la Iglesia Católica, buscando los orígenes de la Trinidad. Ok. Antes de que me olvide, eh, ustedes van a ir viendo a lo largo del testimonio de Santiago, que Santiago va comentando que cada vez más él se va convirtiendo de a poco, paso a paso, en una persona con una cierta capacitación, un cierto nivel de estudio, y tal vez como muchos católicos que se preguntan, muchas veces me dicen a mí en los comentarios o por mail, que les gustaría poder defender la fe, pero que no tienen el suficiente conocimiento. Bueno, el conocimiento no desciende en un cofre de oro que vos agarrás y lo metés en tu cabeza así de un momento a otro, y de un día para otro viene y ya sabes todas las cosas que tenés que saber para defender la fe. El conocimiento se va adquiriendo de a poco. Ustedes van a ir escuchando cómo a lo largo del testimonio de Santiago, él, al aparecerse de distintas circunstancias en la vida, las va tomando como pequeños desafíos, pequeños
Sí, pequeños desafíos que él los transforma en pequeños pasos de compromiso con el estudio de la Biblia y de la verdad. Y, al igual que en mi caso, yo me siento muy identificado con él en algunas cosas. Él va y llega hasta los orígenes. Bueno, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, que es un arcángel. Y vamos a ver qué decían los primeros cristianos. Y Santiago ha llegado, y me salteo un poquito algunas cosas del testimonio de él, porque yo sé que sobre el final del video hay menos personas tal vez escuchando el video. Y yo quisiera que los hermanos católicos sepan que Santiago tiene un canal de YouTube donde él también hace apologética católica, como lo hago yo en mi canal. Yo quisiera que después lo puedan ver. Se llama Santiago Católico, así como está el nombre de él ahí en la pantalla. Ese Santiago Católico es el nombre del canal que tiene él. Yo les voy a pedir que por favor vayan, le den una mirada, miren los videos que tienen, le den like y empiecen a apoyar ese canal, porque realmente, al igual que yo, hace una obra muy similar mostrando cómo es que las sectas no son más que eso. Sectas, mujeres extrañas que Cristo no las considera su esposa, sino que Cristo tiene una sola esposa, que es la Iglesia Católica. Buena, mala, pueden decir lo que quieran de ella, pero es su iglesia la cual ha prometido preservar hasta el día final y nunca abandonarla. Así que perdón que me haya salteado un poquitito en el tiempo las cosas, pero quisiera que la gente pueda escuchar y conocer que realmente Santiago tiene un canal, que yo he escuchado varios videos y me han gustado bastante. Así que, perdón Santiago, estábamos en el tema de la Trinidad, que fuiste a los orígenes y que conociste que los primeros padres de la iglesia enseñaban qué cosa. ¿Tenés alguna cita por ahí que puedas compartirnos del tema? Sí, llego a, bueno, básicamente llego casi al siglo IV, sin darme cuenta llego hasta el siglo IV. Un protestante por lo general no sabe que existen 1500 años de iglesia antes de la Reforma, así que yo llego inesperadamente al siglo IV, a encontrarme con San Atanasio, uno de los padres de la iglesia, donde toca mucho estos temas con las herejías, más que nada con los arrianos. Entonces ahí es donde yo encuentro, por ejemplo, el credo atanasiano, que si quieren puedo leer una parte, Por favor, que es por favor. se llama el símbolo Quicumque, de creo, año 434 aproximadamente. Y se lo voy a leer porque esta cita realmente impactó muchísimo en mi vida en cuestión de la Trinidad. Le voy a leer desde acá, es medio largo, así que voy a leer unos párrafos. Quien quiera desee salvarse, dice San Atanasio, debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. Ni confundimos a las personas ni separamos la sustancia, porque otra es la persona del Padre, otra es la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. Es igual su gloria, es coeterna su majestad como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino uno eterno, como no son tres increados ni tres inmensos, sino uno creado y uno inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres omnipotentes, sino uno omnipotente. Como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres dioses, sino un Dios como es Señor el Padre, es Señor el Hijo, es Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres señores, sino un Señor. Porque así como la verdad cristiana nos compele a confesar que cualquiera de las personas es singularmente Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que estos tres son tres dioses o señores. Al Padre nadie lo hizo, ni lo creó, ni lo engendró. El Hijo es solo del Padre. No hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre del Hijo, no hecho ni creado, ni engendrado, sino procedente de ellos. Por lo tanto, un Padre no son tres padres, un Hijo no son tres hijos, un Espíritu Santo no son tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es primero o posterior, nada es mayor o menor, sino todas las tres personas son coeternas y coiguales, las unas para con las otras. Así que, para que la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad sea venerada por todo, como se dijo antes, quien quiere salvarse, por lo tanto,
así debe de sentir la Trinidad. Espectacular. Y me llama la atención cómo es que ya el siglo cuarto inclinaba la balanza teológica a favor de la Iglesia Católica y no a favor de los hermanos ortodoxos griegos, porque está confesando explícitamente que la fe católica era que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, y no solamente del Padre, como confiesan los ortodoxos griegos. Tema aparte que a veces surgen dudas por el gran parecido que hay entre la Iglesia Católica y los ortodoxos griegos, que bueno, quede claro que no solamente San Atanasio, sino muchos otros antes de él, confesaban que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Además, que bueno, no estamos haciendo una apologética explícita acerca de lo que es la deidad de Cristo, pero sí mostrando claramente que los primeros cristianos y siglos antes que San Atanasio también ya confesaban que Cristo y que el Espíritu Santo son Dios. Entonces, bueno, empezaste con este tema de San Atanasio, leíste esta cita, ¿y qué pasó con los testigos de Jehová? ¿O ya los dejaste de lado y qué hiciste después? Exactamente, ya, bueno, ya se tornaba un poco difícil las reuniones con ellos, ya eran ciertos debates prácticamente porque ellos llegaban a imponerme algo y yo les mostraba y les decía, bueno, pero los orígenes de la iglesia, se creía tal cosa. Obviamente citas bíblicas, también estudiamos mucho lo que sería Juan capítulo 1 versículo 1, donde ellos tenían esa adulteración en la traducción de ellos. Así que ahí es donde empecé también a darme cuenta que debía encontrar una buena traducción de la Biblia. Sí, bueno, voy a buscar alguna buena traducción de la Biblia. Yo ya tenía la de Jerusalén, empecé a buscar, me acuerdo que me adquirí la Nácar Colunga, que es una de mis traducciones favoritas. Perdón, Y ahí Santiago, ¿por qué te motivó para sí, buscar la traducción correcta? O sea, ¿cuál fue el disparador para decir tengo que tener una Biblia que esté bien traducida porque no confío en estas que tengo ahora en mis manos? bien. Yo tenía la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo se llama. Que es otra Biblia Está que no toda es ni la católica ni la Reina Valera, tienen una traducción completamente sesgada según su propia teología. Lo digo para las personas católicas que no conocen que los testigos de Jehová usan una traducción de la Biblia que no es compatible ni con los ni con los bautistas, ni pentecostales, ni luteranos. Es una Biblia completamente antitrinitaria. exactamente. Bueno, yo digo, esta traducción eh, es una traducción, como dijo el hermano Leo, una traducción totalmente antitrinitaria. Entonces digo, bueno, yo tengo la Reina Valera acá, descubro a veces que la Reina Valera tiene ciertas cosas no muy fieles. Me acuerdo que descubrí en el Padre Nuestro, cuando dicen la Reina Valera, eh, no me equivoco, no me acuerdo muy bien la cita, bueno, pero en la parte donde Jesús enseña el Padre Nuestro, en la Reina Valera dice, en la parte donde dice no nos dejes caer en la tentación, la parte de la Reina Valera dice no nos metas en tentación. Y a mí me pareció muy extraño cuando yo leí esto, ¿cómo no nos metas en tentación? Después empecé con Segunda de Tesalonicenses 2:15, que ya mucho se ha hablado en, en todos lugares, en videos, que hay una traducción en la Reina Valera que saca lo que sería la palabra tradición en las traducciones cuando uno se ve invadido por lo que sería la traducción, eh, lo que sea la tradición mala, en cierto sentido. La tradición mala, ellos la traducen como tradición, y la tradición buena, la de los apóstoles, ellos la traducen como doctrina o como enseñanza. Eso también me llamó mucho la atención porque la Reina Valera traducía de esa manera los pasajes donde se hablaba de la tradición buena, ¿no? La tradición apostólica. Y traducía en la parte donde se habla de la tradición mala, eh, cuando están los fariseos o los versículos que ya conocemos donde hablan mal de la tradición. Así que esto también
me puso un poco alerta, si bien yo consideraba la Reina Valera dentro de mis favoritas, siendo protestante obviamente, ya empecé a dudar. Y bueno, digo, bueno, me voy a buscar otras traducciones a ver qué dice, o cómo traduce Juan 1.1, cómo traduce de esta manera. Empiezo a investigar el tema de las Biblias. Después de un tiempo, llego a la iglesia bautista, me acuerdo, un día, y yo llevaba otras traducciones para leer en la iglesia bautista. Yo llevaba, me acuerdo de la Biblia de Jerusalén. Cuando ellos predicaban, yo en vez de tener la Reina Valera, utilizaba la de Jerusalén para irme o sea, entendiendo un poco mejor o viendo otras traducciones, no solamente la Reina Valera. Me acuerdo que una vez el pastor me encuentra con una Biblia de Jerusalén y me mira y me dice, ¿qué haces con esa Biblia? Me dice. No, le digo, yo a veces traigo otras traducciones, le digo, para seguir la predicación. Dice, no, ¿qué haces con esa Biblia? Esa no. Y como que se reía, me dice, no, esa no. No es una Biblia buena, no sé qué. Y yo le, ¿pero por qué? No, nosotros usamos la Reina Valera. Sí, pero ¿cuál es el problema de que yo traiga otra traducción para ver, eh, para leer de una forma distinta? Decía yo, inocentemente llevaba la Biblia sin pensar que me iban a decir nada, pero me vio la Biblia y se rió, me dijo, no, esa no, no. Bueno, ahí ya empecé a dudar más todavía. ¿Cómo que esta no? Bueno, y después empezaron con todos los temas de los deuterocanónicos. Me dice, no, esos son libros apócrifos lo que tiene ahí, y bueno, todo lo que ya sabemos. Santiago, una cosita que quiero aclarar. La Biblia es inspirada por Dios, no tiene errores, pero en sus originales. Luego está el tema de las copias, cómo la Biblia es copiada, y luego está el tema de las traducciones, cómo la Biblia es traducida, y luego está el tema de las interpretaciones. O sea, entre el apóstol que lo escribe o los discípulos apostólicos que escriben el Nuevo Testamento, por así decirlo, o los profetas del Antiguo Testamento que escriben de forma inspirada y sin error. Y el oído o el ojo de una persona hoy en día está el copista en el medio, el traductor en el medio y además también está el intérprete que le enseña cómo entender tal o cual pasaje. Y en todo ese proceso pueden haber, y de hecho hay, errores. Y por eso es que aparecen manuscritos que supuestamente son muy antiguos, pero están llenos de herejías, porque pertenecían a los grupos heréticos que torcían las escrituras, literalmente torcían la traducción, la copia y la traducción de la escritura. Y luego están también los que traducen los que tuercen la interpretación de la Biblia. Entonces, la Biblia es inerrable, no tiene errores, pero en sus originales. Y lo que muy pocos hermanos separados les hacen ver es que las traducciones pueden tener errores. Los manuscritos que utilizan pueden tener errores y por eso la importancia que en la Iglesia Católica se le da a las versiones de las Biblias autorizadas, cosa que el pastor o el anciano de esta congregación Bautista de alguna manera informal te estaba diciendo, no, nosotros acá utilizamos la Reina Valera, pero él no era capaz de decirte no, porque nosotros tenemos como versión autorizada tal o cual Biblia. Lo que te estaba queriendo decir ese pastor es que todas las otras traducciones pueden tener errores, pueden tener cosas torcidas, y la Reina Valera para ellos es la versión sacra, la versión inmaculada, y bueno, nosotros hoy creemos que no, por el contrario, está llena de herejías. Exactamente. Sí, es bueno aclarar eso porque a veces uno piensa cualquier Biblia da lo mismo, ¿o no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. A mí me costó mucho entender eso hasta que, bueno, uno se empieza a meter ya en el idioma original. Empecé como a estudiar un poquito más allá de lo que sea la mera traducción, sino irme ya más al idioma original, a ver un poco en el griego. Entonces ahí es donde ya empecé a descubrir todas estas cositas que al parecer son mínimas, pero cuando uno las lee te cambia mucho el sentido para entender lo que sería la escritura, ¿no? Entonces, cuando empiezo a buscar estos orígenes, eh,
ahí adquiero, bueno, lo que te había hecho, una Biblia católica que es la Nácar Colunga, que es una de mis favoritas, y después la Vulgata. Esas dos adquiero y bueno, empiezo a indagar y ya me voy un poco más atrás a descubrir los orígenes de la escritura, porque tenía que saber eh, por qué existía una Vulgata latina, de dónde se tradujo, quién lo hizo. Entonces llego y me doy cuenta que la Iglesia Católica en el siglo IV hizo la Biblia. Y eso fue un golpe bastante difícil en ese momento como bautista ya de aceptar. Y con el credo atanasiano me pasó lo mismo. Cuando busqué la doctrina de la Trinidad, dije, la doctrina de la Trinidad es una doctrina católica. Dije, ¿cómo puede ser que sea una doctrina católica del siglo IV? Entonces, entonces yo empiezo a darme cuenta de todas estas cosas y ya entro en lo que sea la historia de la iglesia. Ya empiezo a ver los otros padres que defendían, o sea, la Trinidad, San Agustín, padre de la iglesia, empiezo a ver ciertos otros aspectos de historia que yo no conocía 1500 años atrás de la Reforma. Para Entonces, muchos, en ese momento ya empiezo. para muchos protestantes, la Iglesia Católica viene a ser algo así como el Nazaret, ¿viste? Como decían los judíos, de Nazaret puede salir algo de bueno. Cuando decían de Jesús, ¿no? De Nazaret puede salir algo de bueno. Y los protestantes dicen, pero los católicos pueden haber hecho algo bueno. Es cierto que los católicos civilizaron a los bárbaros, es cierto que los católicos evitaron que las personas se coman entre ellas, es cierto que los católicos hicieron la Biblia, es cierto que los católicos la doctrina de la Trinidad, y no pueden, cuando uno empieza a indagar y empieza a darse cuenta de todas las cosas buenas y excelentísimas que hoy disfrutamos gracias a los católicos, porque si no seríamos unos indígenas que andan todavía haciendo las casas arriba de los árboles. Si no fuera por la Iglesia Católica seríamos unos bárbaros tremendos en un montón de aspectos. Bueno, tal vez no en el tema de construir las casas arriba de los árboles, pero si no fuera por la Iglesia Católica hay un montón de cosas en las que no seríamos más que unos indios incivilizados. Y hay que saber ver y saber reconocer que la Iglesia Católica ha hecho muchas cosas. Y lo que a vos te pasó es que cuando vos empezaste a ir a los primeros siglos, empezaste a descubrir justamente todas las cosas buenas que la Iglesia Católica le ha dado al mundo y que a los protestantes jamás se les va a enseñar nada de eso. Exactamente. Yo no conocía a San Agustín. Yo sabía que había un tal Agustín en los primeros siglos cristianos, pero yo siempre pensé, no, debe creer lo mismo que nosotros. Cuando yo era de los hermanos libres, debe ser que no pasa nada. O sea, el San Atanasio cree en la Trinidad. Bueno, nosotros también creemos en la Trinidad, pero San Atanasio dice que el que no confiese la Iglesia Católica no se salvará. Entonces, me costó muchísimo. En ese momento fue un golpe muy, muy duro, porque digo, ¿cómo puede ser que la Biblia la haya hecho la Iglesia Católica? Yo no podía creerlo. Entonces, cuando yo empiezo a investigar todo esto, además de libros, me acuerdo que compré algunos libros ya de algunos eruditos un poco más, se podría decir, un poco más objetivos, todos protestantes, ¿no? Pero, pero ya no de esa teología tan sesgada como por ejemplo MacArthur o estos otros pastores, sino ya eran más de historia. Por ejemplo, en este momento no me puedo acordar el autor, Justo pero González, empecé a buscar autores. ese es el más conocido. Sí, sí, sí. Está pero no, es otro, el que hizo el libro de los padres apostólicos, el de Daniel Ruiz edición Bueno. Plie. Ah, sí. El de Plie, sí, no puedo recordar el Me fue a nombre, ver el nombre, sí. pero me Bueno, acuerdo que compré este libro de los padres apostólicos y bueno, empiezo a indagar en lo que sería la historia. Eh, si no me equivoco, a ver, dame un segundito. Empiezo a indagar lo que sería la historia más que nada primitiva, los 4 primeros siglos. Y ahí descubro el tema de la Trinidad y ya bueno, ya con los testigos se hacía insostenible.
las conversaciones. Ya llega un momento que ellos se van y yo ya no hago más estudios bíblicos porque ya no había punto de unión, ellos solamente iban a adoctrinar. Entonces, cuando ya uno empieza a prepararse, cuando ya uno empieza a leer un poco más, empiezo a descubrir de sus falsas profecías, adquiero libros de ellos mismos donde tenían sus falsas profecías sobre eso, entonces ya no les quedó otra que irse de mi casa y no volver nunca más. Ellos buscan Así el que en target esos fácil. momentos, Ellos buscan al ignorante, al que le dice sí, 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 ah, no sabía, ah, mirá vos, y, al que le pueden engañar con facilidad, pero en tu caso se encontraron con alguien que, por el contrario, les empezó a estudiar las cosas y te empezaste a dar cuenta de que vos les terminabas predicando a ellos. sí, sí, sí. Y fue bastante, me acuerdo que fue bastante, un poco, a ellos fue muy chocante para ellos porque yo al principio de sus estudios empecé no sabiendo nada y ellos iban como muy contentos llevándome con su librito, pero luego yo empecé a leer su propia literatura, empecé, no, pero acá, ¿qué dicen? Acá esta falsa profecía y estas cosas, sus cambios de doctrina. Y claro, ahí ya no tuvieron nada más que hacer que irse, porque ya se estaban dando cuenta de que empecé a indagar mucho más adentro de su secta. El autor es Alfonso Ropero, no me Alfonso acordaba, Ropero. pero exactamente. Bueno, empecé a leer también sobre la historia y un poco más, no tan, no tan anticatólico, pero sí empecé de otra manera a buscar. Y así encontré la Iglesia Católica en los primeros siglos y, y lo de la Biblia. Ahí es donde me atrapó esto, lo que sería lo que se llama la disonancia cognitiva. Yo no podía entender que los católicos puedan defender la divinidad de Cristo ni la Trinidad, cómo podían ser estos idólatras, cómo podían hablar tan bien de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, porque para mí eran adoradores de María, de los santos, nunca hablaban de Cristo, para mí los católicos, mucho menos de la Trinidad. Así que ahí empiezo a contactarme con algunas personas, básicamente dos amigos que hoy tengo que estudiaban estas doctrinas, ¿no?, de la Trinidad y eran católicos, son católicos, y ellos serían los que de alguna manera me terminan predicando y llevándome a la iglesia, ¿no? Son grandes amigos hoy, pero al principio con ellos fue una relación más que nada tensa, porque solamente hablaba sobre los testigos de Jehová, sobre la Trinidad, porque si no había un choque, digamos, en otras cuestiones, obviamente. Así que fue más que nada una relación así, hasta que después cuando empecé a ir atrás en la historia de la iglesia, a conocer los orígenes de la divinidad de Cristo, ya me lleva a los padres de la iglesia y empiezo a hablar, a conversar un poco con ellos, con estos muchachos católicos. Pues yo jamás había conocido, otra vez la disonancia cognitiva, jamás había conocido un católico que leyera la Biblia, que conociera sobre la historia de la iglesia, que supiera defender una doctrina de la Trinidad contra la secta. Para mí era algo inconcebible, no El podía estereotipo entender. que un protestante tiene de un católico es que es un borracho, un fiestero, un mujeriego, cualquier cosa menos un cristiano. No saben distinguir que entre los católicos hay católicos buenos y católicos malos, católicos muy mal preparados y católicos que le pasan el trapo y le hacen bailar el tango a cualquier protestante que se les cruce por el camino. Exactamente. Bueno, como dije, dejan de ir a mi casa los testigos de Jehová. Yo empiezo a darme cuenta que muchas cosas de la iglesia bautista no eran lo que decía la iglesia primitiva, y empiezo a conversar ya con un poco más de ansias con los hermanos católicos, ¿no? Empiezo a conversar sobre algunos temas sobre la iglesia, sobre la doctrina católica. Me entero en un momento, otra disonancia cognitiva, que la iglesia católica no la había fundado Constantino.
Y empiezo como a sacarme un poco muchas dudas y esos prejuicios, ¿no?, que tiene uno sobre la Iglesia Católica y en estas conversaciones con los hermanos. Luego de eso, empiezo a conocer más la doctrina de la Iglesia Católica y dejo de asistir a la Iglesia Bautista y ahí ya empiezo un camino que me lleva aproximadamente 1 año y medio a 2 años hasta tomar la comunión por primera vez, hacerme católico. Eh, Así que en ese tiempo, ya habiendo salido de la iglesia bautista, empiezo directamente a dedicarme a estudiar sobre la iglesia católica. Yo necesitaba conocer la verdad, conocer si realmente muchas de las cosas que yo creía sobre la Iglesia Católica eran ciertas y, y otras que no. Así que después de ese tiempo ya empieza el camino de conversión, básicamente a la iglesia. Preparación, catequesis para llegar a la comunión. No catequesis formal en la iglesia, sino una preparación ya con hermanos, con otros hermanos católicos. Eh, También conocí un sacerdote que me ayudó. Así que yo empiezo de esta manera, ya con alegría, ¿no?, con sinceridad en el corazón. Yo sabía que estaba en un camino que iba a ser difícil y de hecho fue difícil esos años porque me acuerdo que una de las primeras cosas, yo lo comentaba con mi familia con cierta alegría, porque esas cosas, cuando uno va descubriendo la verdad, se empieza a poner feliz y quiere comentarlo a todo el mundo. Me acuerdo que yo llego a mi casa y le digo a mi papá, ¿sabes, papá, que la Virgen María en realidad no tuvo más hijos? Lo descubrí en la Biblia. Leí la Biblia y mi papá me empieza a mirar raro, me dice, no me decía nada, yo estaba con una alegría, se lo comentaba a todo el mundo. Y ahí empiezan también problemas con mi familia, porque obviamente a mí me habían quedado amigos protestantes, familia, y ya fue un camino bastante doloroso porque se alejaron todos mis amigos de mí. Mi familia también estuvo un tiempo bastante alejada, o sea, siempre como lazos de sangre de por medio, siempre hubo cierta reconciliación o cierta conciliación, más que nada, de que yo había tomado un camino, pero obviamente no estaban para nada de acuerdo. O sea, hubieran preferido que me haga testigo de Jehová antes que católico. Así que sí, sí, fue así. Así que realmente fue bastante difícil porque fue muy doloroso que todos, absolutamente todos los que yo consideraba amigos, protestantes, todos, empiezan a, a insultarme, a decirme que me iba a ir al infierno. Tengo hasta mails, mensajes que me mandaban, vos ya sabés lo que estás haciendo, te vas a ir al infierno, te vas a perder por la eternidad porque ya sabes a dónde te estás yendo. Personas que yo consideraba amigos, ¿no? Entonces fue bastante duro, pero yo sabía que mi búsqueda era sincera, o sea, era de corazón y que eso Dios lo iba a tener muy en cuenta porque lo estaba haciendo de una manera sincera, realmente para Él. Y estuve orando mucho tiempo, me acuerdo en ese momento, y yo le preguntaba a Dios por qué, por qué estoy cayendo en este lugar, por qué me está llevando a este lugar donde tengo todo el mundo en contra, donde tengo a mi familia en contra, mis amigos me abandonaron, me dejaron solo. Así que bueno, ahí empieza ya el último paso donde ya defino directamente que quiero hacerme católico. Antes de que puedas contarnos sobre ese último paso, quisiera hacer una observación, ¿no? Es curioso que uno se pone a leer y leer y leer los primeros cristianos y uno se empieza a dar cuenta y empieza a descubrir que son más católicos y recontra católicos e hipercatólicos y sigamos añadiendo adjetivos calificativos para demostrar que son exclusivamente católicos en su doctrina.
Y uno empieza a adquirir la fe de esos primeros católicos, de los cuales la iglesia atestigua que fueron ascendidos al cielo, glorificados, en muchas ocasiones se parecieron a otros santos, padecieron el martirio con cosas indecibles, y hasta los mismos protestantes veneran a estos santos en una manera muy limitada, ¿no? O sea, más que venerarlos, los reconocen como grandes hombres, grandes mártires, grandes defensores de la fe cristiana, los ponen en un pedestal, y sin embargo, cuando uno imita la fe y la creencia y la teología de esos grandes hombres, te dicen que te vas a ir al infierno. O sea, ¿qué clase de hipocresía es aquella que puede decir que la fe, la teología de esos grandes hombres que dieron su vida por Cristo, los llevó al cielo, pero si vos crees hoy, 2000 años después, en esa misma fe y en esa misma teología, ahora te vas al infierno? ¿Qué clase de coherencia teológica es la que pretenden enseñar los protestantes cuando tienen semejante nivel de contrariedad o de incoherencia en su argumentación? ¿Cómo podemos decir que aquellos primeros cristianos eran grandes cristianos, y a los que creen lo mismo que creían aquellos primeros cristianos, ahora ni siquiera nos atrevemos a llamarle cristianos, y le empezamos a decir que son cualquier cosa menos cristianos, refiriéndose a los términos despectivos con los que los protestantes se refieren a la Iglesia Católica? Bueno, Santiago y yo, como muchos otros que venimos de estudiar a los padres de la Iglesia, y por los padres de la Iglesia habernos convertido a la Iglesia Católica, podemos dormir tranquilos. Como decía Santiago, él sabía que su búsqueda era sincera, pero yo quiero añadir algo más. Su búsqueda no era solamente sincera, estaba atestiguada por la sangre de los grandes mártires de la Iglesia Católica. Estaba atestiguada por las múltiples apariciones y revelaciones desde los cielos de personas que fueron glorificadas por haber dado testimonio de su fe católica allí en los primeros siglos, confirmando que Cristo tenía plena y completa aceptación de la fe católica, porque de lo contrario, Cristo no hubiera glorificado a un hereje. ¿Cómo puede ser que Cristo glorifique, lleve al cielo y le dé los portentos y milagros que les ha dado a los santos ya glorificados desde los cielos, cuando supuestamente esos santos glorificados tendrían que tener una doctrina herética por ser católicos? ¿Ok? Entonces aquí es donde los protestantes muchas veces o ignoran por completo que la teología de los primeros cristianos era absolutamente católica, o ignoran por completo y están tan ciegos que no se dan cuenta de que no pueden llamarle santos o grandes cristianos a aquellos que tenían la fe católica, pero llamarle hipócritas o idólatras o la gran ramera a los que defendemos exactamente la misma fe que tenían aquellos grandes santos. Así que en ese sentido, Santiago no solamente sabía que estaba haciendo una búsqueda sincera, sino una búsqueda que estaba atestiguada por los primeros cristianos que daban continuidad histórica y teológica a las doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica. Sí, muy claro, es así. Y realmente este último paso también fue bastante difícil, porque me acuerdo que en un momento de este camino conozco a un muchacho, un joven que era ateo, y para mi sorpresa conocía mucho sobre teología. Empiezo a conversar con él y me empieza a hacer muchas preguntas, a dejarme como esas dudas, no dudas sobre la fe, sino muchas preguntas difíciles de responder. Y yo estaba en ese proceso de conocer la Iglesia Católica, y yo le dije desde los orígenes, ¿no? Y de repente Dios me pone en el camino otra prueba, como podemos decir, de una persona que, que era atea, digamos, y que me empieza a dejar muchas preguntas difíciles de responder. Me pregunto, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me pones esta persona acá? Al final nosotros después nos damos cuenta de los insondables caminos de Dios, a dónde nos lleva con personas o con pruebas que nos van pasando, y ahí después uno entiende por qué, porque son tan inesperados, y descubro quién va a ser mi santo pedestal, digamos, en la conversión, que es Santo Tomás de Aquino. Ahí descubro a este santo con su suma teológica, y ahí me encuentro con una montaña teológica, filosófica, que me lleva todavía más
a la iglesia, me empieza a impulsar más. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer los fundamentos de lo que sería la existencia de Dios, lo que sería la manifestación divina de Jesús en la tierra, y después su fundación, la fundación de la iglesia católica. Así que en ese pilar, y con ese pilar y con el siguiente que voy a contar, van a ser los dos pilares donde yo me decido a entrar a la iglesia, directamente a la iglesia católica. Eh, Gracias a, bueno, a Santo Tomás descubro todo esto. Eh, Obviamente ya mis conversaciones con este muchacho eh, eran más filosóficas, digamos, más cuestiones de lo que sería, ¿no? La filosofía, los escolásticos y todo lo que sea todo el contexto del origen, la existencia de Dios, y las cinco vidas de Santo Tomás. Y ahí también me pregunto yo, ¿no? Qué gran pensador, qué gran filósofo, el filósofo más grande de la historia, eh, católico, católico, Santo Tomás de Aquino. Yo decía, estas cosas puede dar la Iglesia Católica, me seguía preguntando. Así que De Nazaret puede salir algo de realmente, bueno, otra vez, ¿no? exacto, otra vez. Y bueno, gracias a Santo Tomás descubro esto. eh, Y, y bueno, fue realmente una alegría, un alivio a mi corazón porque a veces muchas preguntas de las que yo tenía que es relacionadas con el ateísmo, o no con el ateísmo en sí, sino con preguntas difíciles a veces sobre más que nada la historia, sobre estas concepciones de algunos ateos escépticos que tratan de deslegitimar a la Iglesia Católica como una iglesia falsa, y todo esto me llevó a darme cuenta todo lo contrario, que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, la que había fundado Él, y que su aparición en la tierra fue para dar esa manifestación de la Iglesia al mundo. Entonces, todo eso me llenó muchísimo. Me acuerdo que yo decía, bueno, esta prueba me la pusiste Dios para poder enseñarme algo más. Así que después el siguiente paso ya fue el último, que fue la Eucaristía. Ahí es donde ya fue por decir, la última gota que rebalsó el vaso, donde yo dije acá, si no participo de la sangre y el cuerpo de Cristo, yo me voy a perder. Y es ahí donde llegué a la iglesia, ¿no? Creo No sé si que querías comentar algo. sí, yo creo que todos los testimonios que he escuchado, o no sé si decir todos, pero la inmensísima mayoría de los testimonios que he escuchado terminan en que la estocada final para el protestante que habitaba dentro de ellos ha sido la Eucaristía. O sea, algunos lo encuentran antes, otros lo encuentran después en su proceso, pero todos la balanza final como si todas las otras cosas pesaran 1 kilo, pero la Eucaristía pesara 1 tonelada. O sea, es como que todas Claro, las otras cosas te van acercando, 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 pero muchas veces no tienen la fuerza suficiente para vencer todo prejuicio y hacer que la mente de una persona se decante por completo, a decir, es necesaria la Eucaristía. Y la razón es que en la fe evangélica, la fe es suficiente. No solo en la fe católica o en la doctrina católica, la fe es necesaria, pero no suficiente. Y en la teología evangélica, la fe es en sí misma suficiente. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la fe católica son necesarios los sacramentos que se reciben por medio de la fe y que por medio de la fe se hacen reales. Y por medio de la fe, algo que es visible y externo se transforma en algo interior y real. Así es que para un evangélico uno levanta la mano y cree, y bueno, en ese momento como creyó o se arrepintió, porque ni en eso se ponen de acuerdo a veces los protestantes, como creyó o como se arrepintió en ese momento el Espíritu Santo miró el corazón y quiso entrar a esa persona y la regeneró y la salvó. Pero lo que no entienden es que Cristo y sus apóstoles enseñaron sacramentos. Pero yo me hago esta pregunta y me la hice, mejor dicho, no me la hago hoy porque hoy la entiendo, pero sí me la hice durante muchos años, durante mi proceso de conversión.
¿por qué los sacramentos no están tan explícitos en la Biblia? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué no hay un capítulo bueno, y a la iglesia se le dieron estos sacramentos? Y encontré la respuesta en los mismos padres de la iglesia. Tal vez algún día haga un video sobre ello, pero los padres de la iglesia consideraban a los sacramentos lo más sagrado de la iglesia católica, a la par de la Biblia. Y por ejemplo, ellos a la Biblia no la permitían que se la tuviera un laico. O sea, en la casa de los laicos no podía haber un rollo de la Biblia, porque si entraban y robaban a la casa del laico o allanaban la casa del laico y se llevaban las escrituras, habían profanado a las escrituras. O sea, era terrible el hecho de que de la iglesia desaparezcan los rollos de la escritura. Pero guardaban con el mismo celo y tal vez mucho más el tema de los sacramentos. Y Jesús dio una orden, dijo: no deis lo santo a los perros. Y por eso el tema de los sacramentos solo se lo enseñaban a los iniciados. Una vez que les enseñaban el sacramento del bautismo y les enseñaban algunas cosas básicas, pero la doctrina fuerte de la iglesia y sus sacramentos, la iglesia se lo reservaba para los que habían alcanzado ya la iluminación, como los cristianos primitivos le llamaban. De manera tal que esa es una de las razones por las cuales en la mayoría de los escritos no hay menciones a los sacramentos. Sin embargo, en algunos escritos vos empezás a ver, cuando se defiende la fe, que ya muchos cristianos empiezan a sacar a la luz el tema de la Eucaristía. Y tenés a San Justino Mártir, que habla de la Eucaristía, tenés a San Ignacio de Antioquía, que habla de la Eucaristía, pero siempre hablándose entre obispos y a la iglesia. No agarraban ni hablaban de la Eucaristía para predicar en la plaza. Ellos no agarraban un predicador y empezaban a decir: miren, porque la Eucaristía los va... No era así la predicación católica. Entonces lo que muchas veces sucede es que los evangélicos, que pensábamos que los sacramentos católicos eran algo innecesario, no solamente innecesario, sino hasta pagano en muchos casos, cuando empezamos a descubrir que para la iglesia primitiva la Eucaristía era el centro y el corazón de su fe, lo más importante de su fe, el participar del cuerpo y de la sangre y de la divinidad de Cristo allí en el pan transfigurado y en el vino transfigurado. Eso era el corazón de la fe del católico. Y cuando un evangélico va y mira eso y se da cuenta de eso, uno dice: ¿qué hago con esta fe que tengo ahora? Y empieza a decir la frase de Santiago: ¿podrá esta clase de fe salvarme? ¿Podrá esta clase de fe netamente intelectual, que no participa realmente de la sangre y del cuerpo de Cristo, llegar a salvarme? Y es ahí, como te sucedió a vos, como sucedió a mí, como le sucedió a tantos otros que hoy son apologetas en la Iglesia Católica, nos damos cuenta de la necesidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como el árbol de la vida que nos transmite la vida. Aquella vida que le fue prohibida a los que estaban en pecado, como Adán y Eva, aquella vida le es obligada y mandada a recibirla a los que han participado de la santificación por el Espíritu Santo en el bautismo. Así que la razón por la que resultó ser la estocada final para Santiago, la estocada final en mi caso y la estocada final en el caso de muchos otros que se han convertido, es porque realmente nos damos cuenta de que la fe sola, como enseñaba Lutero y como han repetido todos los hijos de Lutero a lo largo de los siglos, la fe sola no salva. La fe sin los sacramentos no es suficiente. Por el contrario, demuestra ser una fe insuficiente, una fe incompleta, porque la fe completa y la fe plena nos llevaría a entender por la fe que en los sacramentos se nos está dando lo necesario. Allí en los sacramentos están las herramientas que moldean, salvan, sanan y alimentan y mantienen el alma en las condiciones necesarias para heredar el reino de los cielos. Y bueno, Santiago, ¿hace cuánto del tema de tu conversión a la Iglesia Católica? Sí, fue en el 2017, ya casi 5 años. ¿Y desde entonces tenés el canal? Sí, en realidad el canal empezó más o menos un poco antes, un año antes, cuando yo empecé a hablar con los testigos de Jehová. Me di cuenta de que había muchas personas engañadas por esta secta. Y bueno, mi aporte, en cierto sentido, en ese momento, como todavía no católico, yo decía: hay muchas personas que están siendo engañadas por esta secta y yo tengo que hacerle saber a esta persona, tanto protestante como católico, como quien sea,
están siendo engañadas en estas sectas peligrosas. Yo ya había tenido un testimonio, una participación en una secta controladora, y yo sabía que los testigos de Jehová incluso iban más allá, hasta el punto de dejar morir sus hijos por no transfundirle sangre. Entonces, realmente yo sentí ese llamado y bueno, desde ese momento empecé a dedicarme mucho al tema de las sectas, de Testigo de Jehová, Adventista, eh, mormones y también un poco al tema del ateísmo, del escepticismo. Y, y yo creía, bueno, en ese momento era un camino también para mí para poder encontrar más de la verdad, ¿no? Llegar un poquito más hacia la verdad. Así que yo antes de hacerme católico siempre busqué una denominación protestante, como todos. Desde lo último que se me cruzaba por la cabeza era hacerme católico, jamás. Eso, por eso es que yo lo llamo siempre a este testimonio como un católico en contra de mi voluntad, porque yo fue en contra de mi voluntad prácticamente. Yo no iba a hacerme católico jamás, nunca iba a poder. Iba a aceptar que tenían ciertas similitudes como la Trinidad, pero jamás iba a aceptar que era la iglesia de Cristo. Nunca iba a aceptar a María como Madre de Dios, jamás iba a aceptar la devoción a los santos. Eran temas que jamás en mi vida yo podía aceptarlos. Entonces, yo siempre tenía decidido no hacerme católico, nunca en mi vida. Es más, yo había sacado hasta gente de la iglesia católica. Yo con mi familia me acuerdo que sacamos hasta una familia entera que era católica, la hicimos protestante. Yo saqué a otras personas de la iglesia católica, las llevé a mi denominación. Eh, no iba a aceptar tampoco nunca el sacrificio de la misa, y ahí es donde yo pensaba, este sacrificio de la misa en mi visión protestante era demoníaco. La transustanciación era un invento. En cada misa se volvía a sacrificar a Cristo, a matarlo. Obviamente la visión común del protestante y de las sectas evangélicas. Así que por esos misterios, como decía vos, que tiene Cristo, en ese momento, justamente con eso, Cristo iglesia, justamente por eso. Una noche, conversando con un muchacho católico, empiezo a tener una especie de debate, ¿no? Conversación sobre el tema de la Eucaristía. Y me manda a leer Juan capítulo 6. Es Juan capítulo 6. Entonces yo jamás lo había leído de esa manera. O sea, un protestante lo lee de arriba abajo y ya está tan programado de una manera que no lee lo que dice esas palabras. Y a veces como son tan literalistas, yo decía, justamente acá no, y si esto no puede ser literal, eh, toma el que no coma mi carne y bebe mi sangre, esto no puede ser literal. Y menos la Iglesia Católica va a tener razón en esto. Así que conversando con este chico, me leo Juan capítulo 6 y ahí donde fue, como dijiste vos, la estocada final. Me acuerdo que yo esa noche casi no pude dormir, lloraba porque realmente no podía entender que la Iglesia Católica tenía razón, que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Cristo, y pega duro, o sea, la verdad a veces pega duro, duele, y yo me acuerdo que lloré muchísimo, me agarró una opresión en el pecho ese día. Dije, yo no puedo creer que la Iglesia Católica realmente tenga razón y que yo estuve equivocado toda mi vida pensando que era un símbolo y que ahora si yo no tengo su presencia, si no comulgo, voy a perecer. Entonces ahí comprendí que debía comulgar, debía eh, sentir, tener la presencia de Cristo, comer la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que eh, ahí tomé la decisión ya de acercarme a la Iglesia Católica y renovar mi bautismo, bautizarme o renovar mi bautismo, como dije, y tomar lo que sea la primera comunión. Eh, Creo que hasta ahí es a grandes rasgos todo lo que me pasó.
Bueno, creo que lo que podemos hacer es decir gracias, Señor, porque rescataste una oveja más del zarzal de los protestantes. Quiero pedirle a toda la comunidad que esté viendo este video que pueda ir al canal de Santiago y suscribirse y empezar a escuchar sus videos, porque seguramente él también tiene cosas importantes para decir, abarca tópicos que yo no he logrado abarcar tal vez aquí en mi canal y bueno, ayudamos y colaboramos con que este hermano querido que está en la fe católica hoy defendiendo la fe, él también sea uno más de los tantos soldados que está utilizando el Señor Jesucristo para defender a la Iglesia Católica de los múltiples enemigos que tiene. Así que damos gracias al Señor por tu vida, Santiago. Vamos a orar por vos y le pedimos a la comunidad de hermanos católicos que también estén orando, presentando delante del Señor las oraciones en favor del alma y de la vida de Santiago. Santiago, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Sí, bueno, la verdad es agradecerte acá a vos, todos los hermanos, y qué bueno que la apologética, me acuerdo cuando yo empecé a hacer videos, me acuerdo que había poquitos canales de apologética, yo encontraba con lupa, me acuerdo en YouTube, y empezó a florecer muchísimo, empezó a haber un auge de personas católicas que empezaron a hacer apologética. Me acuerdo en todos estos años, de a poco empezó a crecer. Empecé a ver muchos testimonios de protestantes convertidos a la iglesia, y eso también nos hace pensar que también estamos en los últimos tiempos. Yo creo que hay muchas personas que se están dando cuenta, muchos protestantes o muchos que están adentro de las sectas. He tenido muchos testimonios a través de mi canal que me han mandado y me han dicho, por estos videos, por los videos de YouTube, por cosas que leí, he abandonado la secta, me he dado cuenta que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y yo creo que el Señor está empezando a juntar las ovejas, ¿no? Y gracias a esto, gracias a los testimonios como el tuyo, como de tantos otros hermanos que han podido salir de esas sectas tan destructivas para el alma, y que hoy pueden encontrar la verdad en la iglesia. Quiero dejar una cita de Santo Tomás que me encanta, que fue de una cita pilar a mí en mi vida, que hasta me la acuerdo de memoria porque es tan linda y tan llena de riqueza, que la toca en cuestión 1, artículo 8 de la Suma Teológica. Me encanta porque habla sobre la fe y sobre la verdad de la fe. Dice, la fe se fundamenta en la verdad infalible, y lo que es contrario a la verdad no es demostrable, de donde se sigue que los razonamientos que se presentan en contra de la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. Esto es lo que me acercó a mí, a la iglesia, es decir, la fe se fundamenta solamente en una verdad. La verdad está en la iglesia, como dice la Escritura. Ahí está la iglesia. Entonces, aquello que es contrario a la verdad no va a ser demostrable, porque todos esos razonamientos que se presentan en contra van a ser argumentos rebatibles, como dice Santo Tomás. Y es lo que me pasó a mí. Yo llegué a la Eucaristía y dije, bueno, yo sigo teniendo dudas, yo sé que voy a seguir teniendo muchas dudas de muchos otros temas que todavía me quedaban. Había muchos otros temas que todavía me quedaban con esas ciertas dudas, pero yo sabía que la verdad estaba en la iglesia y que todas esas dudas de a poco iban a ser rebatibles, iban a ser argumentos que me iba a dar esa respuesta a la iglesia, al saber que había encontrado la verdad en la iglesia. Así que eso me ayudó mucho, esa cita, para poder entender cosas que incluso todavía, y no sé si hasta que me muera, voy a llegar a comprender del todo tanta riqueza teológica que tiene la iglesia, que nos ha dado. Así que Así es. eso sería. No bastarían 100.000 canales de YouTube para abarcar toda la riqueza que tiene la No, Iglesia Católica en su teología, no la podríamos agotar. Bueno, dejamos aquí el video, agradecemos mucho a Santiago,
estamos comprometidos ya con ir y contar nuestro testimonio en su canal, porque él es el primer hermano de todos los hermanos católicos, el primer hermano que me pidió mi testimonio en su canal. Y yo le dije, bueno, deja que primero porque ya también tengo que contarle un poco cómo es que iniciamos una relación de amistad con él a la distancia. Pero dije, déjame que tengo que terminar de regularizar mi situación matrimonial en la iglesia y algunos sacramentos, y entonces puedo contar el testimonio. Y después fue quedando, y bueno, todavía estoy en deuda con él, así que ya vamos a saldar esa deuda. Hay que partir de este mundo sin deudas, y esa deuda no es una de las que quiero tener. Así que te prometí dar el testimonio, y bueno, vamos a grabar algún video para contar nuestro testimonio allí en tu canal. Nos despedimos, queridos hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica, viva nuestra Santa Madre María. Amén. Amén. Viva Cristo Rey.